¿Qué es el estoicismo y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día? Esta filosofía nació hace más de 2300 años y ha influenciado desde emperadores romanos hasta líderes modernos. En este video, te contaré cómo surgió el estoicismo, quiénes fueron sus principales figuras y cómo evolucionó con el tiempo. Para hablar de los orígenes del estoicismo tenemos que hablar de Zenón de Sitio. Él no comenzó como filósofo, sino como un mercader fenicio. Se dice que perdió todo en un naufragio, lo que lo llevó a buscar respuestas en la filosofía. Inspirado por Sócrates y los cínicos, desarrolló su propia escuela en un claustro llamado la Stoa Poikile, de ahí el nombre estoicismo. Zenón de Sitio vivió en los años 334 a 262 a.C. Él fue un filósofo griego que fundó la escuela estoica en Atenas. Es considerado uno de los más importantes filósofos de la antigüedad y su influencia en la filosofía occidental es aún significativa hoy en día. Nació en Sitio, una ciudad de Chipre, y se mudó a Atenas para estudiar filosofía. Fue discípulo de Crates de Tebas, un filósofo. Más tarde se convirtió en discípulo de Polemón, un filósofo académico. Zenón fundó la escuela estoica en Atenas. En el siglo III a.C., él se convirtió en su primer director. La escuela estoica se centró en la búsqueda de la virtud y la sabiduría, y en la idea de que la felicidad y la tranquilidad se pueden alcanzar a través de la razón y la autodisciplina. Las doctrinas filosóficas de Zenón se centran en la idea de que la virtud es el objetivo principal de la vida humana. Algunas de sus doctrinas más importantes fueron la idea de que la razón es la facultad más importante del ser humano, la creencia en la importancia de la autodisciplina y la moderación en la vida, la idea de que la felicidad y la tranquilidad se pueden alcanzar a través de la virtud y la sabiduría, la creencia en la importancia de la indiferencia ante las cosas que no dependen de nosotros. La escuela estoica que fundó se convirtió en una de las más importantes escuelas filosóficas de la antigüedad, y su influencia se puede ver en la obra de filósofos como Epíteto, Séneca y Marco Aurelio. La filosofía estoica también ha tenido un impacto significativo en la cultura occidental, y sus ideas sobre la virtud, la razón y la autodisciplina siguen siendo relevantes hoy en día. Zenón tenía una frase que era: el hombre sabio busca la armonía con el universo, no luchar contra él. Ahora hablaremos del estoicismo en la antigua Roma. Aunque nació en Grecia, el estoicismo alcanzó su auge en Roma, donde se convirtió en la filosofía de los líderes y pensadores más influyentes. Ahora hablaremos de Lucio Anneo Séneca. Fue un filósofo estoico romano que vivió en el siglo I después de Cristo. Es considerado uno de los más importantes representantes del estoicismo, una escuela filosófica que se enfoca en la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Las principales ideas filosóficas de Séneca fueron la razón como guía, lo que significa que Séneca creía que la razón es la facultad más importante del ser humano, y que debemos utilizarla para entender el mundo y para tomar decisiones. Séneca creía que la virtud es el objetivo principal de la vida humana, y que debemos esforzarnos por alcanzarla a través de la razón y la autodisciplina. También creía que debemos ser indiferentes ante las cosas que no dependen de nosotros, y que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. La importancia de la autorreflexión. Creía que la autorreflexión es esencial para el crecimiento personal y para la búsqueda de la sabiduría. Epicteto vivió del año 50 a 135 después de Cristo. Epicteto fue un filósofo estoico griego que vivió en la época del Imperio Romano. Es considerado uno de los más importantes representantes del estoicismo, junto con Séneca y Marco Aurelio. Epicteto nació en Frigia, Anatolia, y fue esclavo de un rico romano llamado Epafrodito. Sin embargo, Epafrodito le permitió a Epicteto estudiar filosofía y eventualmente se convirtió en un filósofo destacado. Su filosofía de Epicteto se centraba en la idea de que la libertad y la felicidad se pueden alcanzar a través de la virtud y la autodisciplina.
Algunos de sus conceptos más importantes fueron la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto creía que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. También una de sus filosofías fue la importancia de la virtud. Epicteto creía que la virtud es el objetivo principal de la vida humana y que debemos esforzarnos por alcanzarla a través de la razón y la autodisciplina. Por último, la idea de que la felicidad se puede alcanzar a través de la indiferencia. Epicteto creía que la felicidad se puede alcanzar a través de la indiferencia ante las cosas que no dependen de nosotros. El legado de Epicteto es enorme. Su filosofía ha influido en muchos pensadores y escritores a lo largo de la historia, incluyendo a figuras como Marco Aurelio, Jean-Jacques Rousseau y Friedrich Nietzsche. Su idea de que la libertad y la felicidad se pueden alcanzar a través de la virtud y la autodisciplina sigue siendo relevante hoy en día. Algunas de las cosas que podemos rescatar de lo que nos enseñó fue que lo único que controlamos son nuestros pensamientos y acciones y que no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello. Marco Aurelio vivió del 121-180 después de Cristo. Marco Aurelio fue un emperador romano y filósofo estoico que gobernó el Imperio Romano desde 161 hasta 180. Es considerado uno de los más importantes representantes del estoicismo y su obra Meditaciones es una de las más influyentes de la filosofía estoica. Marco Aurelio nació en Roma y se educó en filosofía, literatura y política. Se convirtió en emperador en 161 después de Cristo y gobernó el Imperio Romano durante casi 20 años. La filosofía de Marco Aurelio se centra en la idea de que la virtud y la sabiduría son los objetivos principales de la vida humana. Algunos de sus conceptos más importantes fueron la razón como guía. Él creía que la razón es la facultad más importante del ser humano y que debemos utilizarla para entender el mundo y para tomar decisiones. Marco Aurelio creía que debemos ser indiferentes ante las cosas que no dependen de nosotros y que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. También decía que la autorreflexión es esencial para el crecimiento personal y para la búsqueda de la sabiduría. Su obra más importante, Meditaciones, es una colección de pensamientos y reflexiones personales que escribió durante su reinado. En ella, Marco Aurelio explora temas como la virtud, la sabiduría, la muerte y la naturaleza del universo. Su frase más célebre que podemos recordar fue: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El estoicismo fue una de las filosofías más influyentes en Roma, especialmente entre la élite y los gobernantes. Sin embargo, tras la muerte de Marco Aurelio en el 180 después de Cristo, el Imperio Romano entró en una fase de inestabilidad. Su hijo y sucesor, Cómodo, abandonó los principios estoicos y gobernó de manera tiránica, marcando el inicio de la decadencia del imperio. A medida que Roma se sumía en crisis políticas, guerras civiles y corrupción, la filosofía estoica fue perdiendo protagonismo, ya que los nuevos emperadores estaban más preocupados por el poder que por la virtud y la razón. El estoicismo perdió influencia, siendo reemplazado por el cristianismo. El estoicismo compartía algunas ideas con el cristianismo, como la importancia del autocontrol, la humildad y la resignación ante el destino. Sin embargo, difería en conceptos clave como: los estoicos creían en un universo regido por la razón y la naturaleza, mientras que el cristianismo promovía la fe en un Dios personal. Para los estoicos, la virtud era suficiente para alcanzar la felicidad, pero el cristianismo enseñaba que la salvación solo venía a través de la fe en Dios. El resurgimiento del estoicismo a partir del siglo XV. Con el Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés por las filosofías clásicas, incluido el estoicismo. En los siglos posteriores, pensadores como Michel de Montaigne, Descartes y Kant retomaron algunas ideas estoicas en sus obras. Hoy en día, el estoicismo ha experimentado un renacimiento en la psicología moderna, la autoayuda y el liderazgo, con figuras como Tim Ferriss, Ryan Holiday y William B. Irvine promoviendo sus enseñanzas para el mundo actual. El declive del estoicismo fue resultado de factores políticos, religiosos y filosóficos, pero sus ideas nunca desaparecieron por completo. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbre y estrés, el estoicismo ha regresado como una herramienta poderosa para el desarrollo personal y la resiliencia. Aunque el estoicismo dejó de ser la filosofía dominante, su sabiduría sigue siendo atemporal. Cuando enfrentamos crisis, incertidumbre o estrés,
Podemos aplicar la filosofía estoica para mantener la calma y actuar con razón en lugar de impulsividad. ¿Te gustaría aprender más sobre el estoicismo? Suscríbete y déjame un comentario sobre qué otro tema filosófico te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo video.